Regan Westphal entró en la casa y arrojó un manojo de llaves sobre la mesilla de noche que había junto a la entrada. Un llavero nuevo con el logotipo de una empresa automovilística tintineó contra la superficie de cristal. El sonido la hizo sonreír. Hacía solo 2 días que por fin tenía el coche de sus sueños. 8 años ahorrando dinero, pluriempleándose y ahorrando para todo, y ahí estaba, un todoterreno negro en la entrada de su casa. «¡Austin!», gritó, quitándose el abrigo. «¿Estás en casa?». Se oyó un murmullo en la cocina y, un segundo después, apareció su marido, Austin Holloway. Llevaba una camiseta casera de superhéroe y unos vaqueros desgastados. Austin masticó un trozo de bocadillo y finalmente contestó: «Hola, hoy llegas pronto». Evelyn se encargó ella misma de todos los asuntos de personal. Se encogió de hombros Regan. «Dice que he hecho muchas horas extras. ¿Qué tal el día?». «Lo de siempre». Jessica se las arregló para volver a instalar algún tipo de programa antivirus. «Me he pasado medio día limpiando su ordenador». Se pasó una mano cansada por el pelo. «Por cierto, ha llamado mamá». Regan dio un respingo apenas perceptible. Siempre que Edith Holloway llamaba a su hijo, acababa en algún problema. Su suegra tenía una habilidad asombrosa para convertir cualquier situación en un drama en el que ella era la principal víctima de las circunstancias. «¿Qué va a hacer esta vez?», preguntó Regan, intentando mantener la voz neutra. «Solo quería hablar», se encogió de hombros Austin. «Ya sabes que se siente sola después de jubilarse». Regan sabía que Edith Holloway, la antigua profesora de matemáticas, no se sentía sola en absoluto. Tenía una vida social activa en el club local de jubilados, donde organizaba actos con regularidad. Pero Edith tenía una pasión: controlar la vida de su único hijo y, casualmente, nuera. «La cena es en media hora», dijo Regan dirigiéndose a la cocina. «Haré pasta». Su casa en los suburbios de Williston no era lujosa, pero sí acogedora. 3 dormitorios, un amplio salón y una cocina. Más que suficiente para una pareja joven sin hijos. Regan y Austin se conocieron hace 8 años en una fiesta popular y se casaron 2 años después. Los primeros años de su matrimonio fueron casi serenos, salvo por las ocasionales interferencias de Edith en sus vidas. Mientras preparaban la cena, Regan pensó en su reciente conversación con su jefa. Evelyn le había ofrecido un puesto temporal como subdirectora de recursos humanos con la perspectiva de un nombramiento permanente. Significaba un aumento de sueldo que le vendría muy bien después de la compra del coche, pero Evelyn tenía una condición. Regan tendría que viajar a la ciudad vecina para recibir formación todos los fines de semana durante 3 meses. Austin entró en la cocina, abrió la nevera y sacó una botella de cerveza. «Estás muy atento», comentó, descorchando la botella. «Evelyn me ha ofrecido un ascenso», dijo Regan removiendo la salsa. «Pero tendré que ir a Buckville los fines de semana para entrenar». «¿Los fines de semana?». Austin frunció el ceño. «Pero los domingos solemos ir a comer a casa de mi madre». Regan reprimió un suspiro. Por supuesto, lo primero en lo que pensó Austin fue en cómo afectaría el cambio de horario a sus tradicionales visitas a Edith. «Es solo por 3 meses», dijo. «Y estaba pensando que, ahora que tengo coche, a veces podríamos visitar a tu madre en días alternos, quizá por las tardes entre semana». Austin bebió un sorbo de cerveza y se encogió de hombros. «Mamá está acostumbrada a los domingos. Ya sabes que no le gusta cambiar de planes». «Es un ascenso, Austin», trató de decir Regan con calma. «Llevo 2 años haciendo horas extras para poder comprarme un coche nuevo. Ahora quiero avanzar en mi carrera». «Entiendo», asintió Austin, pero no había mucha confianza en su voz. «Es que mamá...». «Tu madre es una mujer adulta», le interrumpió Regan. «Ya se le pasará el cambio en nuestro horario de visitas». Austin no dijo nada. Se limitó a dar un sorbo a otra cerveza y salió de la cocina.
Regan sabía que era su reacción típica ante cualquier conflicto potencial: evitarlo, especialmente cuando se trataba de elegir entre su mujer y su madre. Durante la cena hablaron de cosas cotidianas: el trabajo, las últimas noticias de la ciudad, los planes para el fin de semana. Austin parecía relajado, pero Regan sabía que la conversación sobre el ascenso y la reprogramación de las visitas de Edith aún no había terminado. Su marido estaba reflexionando antes de volver a sacar el tema. «He estado pensando en lo que dijiste», comenzó Austin mientras se dirigían al salón con las tazas de té. «Quizá podríamos pasarnos por casa de mamá los viernes por la tarde antes de tu entrenamiento». Regan asintió lentamente. Era un compromiso con el que podía estar de acuerdo. «Creo que funcionará», dijo. «Mañana llamaré a Evelyn y le diré que acepto la oferta». «Estupendo», sonrió Austin. «Y, sabes, me alegro por ti. Te mereces ese ascenso». La abrazó y por un momento Regan sintió que todo iba a ir bien, que su matrimonio era más fuerte que la influencia de Edith. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo regular. Regan trabajaba, Austin resolvía problemas técnicos en la administración, por las tardes veían series de televisión o leían libros. El viernes pasaron por casa de Edith, como habían acordado. La casa de Edith Holloway tenía el mismo aspecto que hacía 20 años, pulcra, con el césped y los parterres perfectamente cortados. Dentro, también, todo estaba igual. Muebles clásicos, fotos familiares en las paredes, la mayoría de Austin en diferentes periodos de su vida, y el olor a recién horneado. «¡Oh, queridos míos!», exclamó Edith al abrir la puerta. «¡Qué agradable sorpresa! Sueles venir los domingos». Abrazó a su hijo, ignorando como siempre a Regan. «Hola, mamá», dijo Austin. «Tenemos un pequeño cambio de planes. Regan ha conseguido un ascenso en el trabajo y ahora viajará a los entrenamientos los fines de semana». «¿Un ascenso?». Edith se volvió finalmente hacia su cuñada. «Qué interesante. ¿Qué vas a hacer ahora?». Su voz estaba llena de un mal disimulado desdén. Para Edith, el trabajo de Regan en recursos humanos nunca había sido una verdadera carrera. «Seré subdirectora del departamento», respondió Regan, «con la perspectiva de asumir la dirección dentro de un año». «Qué bien», sonrió Edith. «Sabes, cuando era profesora de matemáticas también me ofrecieron el puesto de directora, pero lo rechacé. Pensé que era más importante estar cerca de mi hijo que perseguir una carrera». Era el típico ataque pasivo-agresivo de Edith. Regan sintió que Austin se tensaba a su lado. «Bueno, cada uno tiene sus prioridades», dijo con calma. «Además, aún no tenemos hijos». «Sí, me he dado cuenta». Edith apretó los labios. «Austin no está rejuveneciendo, ¿sabes? Los hombres también tienen sus límites biológicos». «Mamá», dijo Austin en tono de advertencia, «ya lo hemos hablado». «Claro que sí», dijo Edith con un gesto de la mano. «Ven a la cocina, he hecho tu tarta de manzana favorita». La velada continuó por los mismos derroteros, con Edith preguntando a su hijo por su trabajo, ignorando a Regan y lanzando de vez en cuando algún comentario mordaz sobre las mujeres de carrera que aplazan el momento de tener hijos. A las 10 de la noche, Regan estaba mentalmente agotada y agradecida cuando Austin dijo por fin que era hora de irse a casa. «Nos vemos la semana que viene, mamá», dijo mientras se despedía de Edith con un abrazo. «Por supuesto, cariño», sonrió ella, y luego se volvió hacia Regan. «Espero que tus sesiones de entrenamiento sean útiles, aunque, por supuesto, es una pena que interfieran con las reuniones familiares». Regan se limitó a asentir, sin atreverse a abrir la boca. Temía decir algo de lo que luego se arrepintiera. En el coche, Austin permanecía en silencio, agarrando con fuerza el volante. Regan sabía que estaba enfadado, pero no iba a disculparse por no haber sido lo bastante pacífica con su madre. «Sé que mamá puede ser dura», dijo finalmente, «pero está preocupada por mí, por nosotros. Solo se preocupa por controlarte a ti,
replicó Regan, y no oculta que cree que soy un estorbo. Eso no es cierto, objetó Austin, pero sin mucha convicción. Austin todavía me llama esa chica cuando habla de mí con otras personas. Llevamos 6 años casados. Él no replicó nada, y pasaron el resto del viaje en silencio. A la mañana siguiente, Regan fue a su primer entrenamiento en Buckville. Condujo feliz su nuevo coche por la sinuosa carretera. Era su primer viaje todoterreno de larga distancia y disfrutó cada minuto. El coche era dócil y potente, exactamente lo que había soñado todos estos años. La formación fue interesante y gratificante. Regan conoció a otros profesionales de RRH de ciudades vecinas e incluso intercambió contactos con algunas personas. Al volver a casa por la tarde, se sintió animada y segura de su decisión de aceptar el ascenso. Cuando entró en casa, Austin estaba sentado en el sofá, mirando algo en su portátil. «¿Qué tal el día?», preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. «Genial», sonrió Regan. «La formación ha sido muy instructiva. He conocido a gente interesante». «Bien», asintió Austin. «Me alegro». Parecía distante, pero Regan lo achacó al cansancio. Quizá había tenido un día duro en el trabajo u otra conversación desagradable con su madre por teléfono. «¿Qué tienes planeado para mañana?», le preguntó, sentándose a su lado en el sofá. «No mucho. Quizá trabajar en esa página web que estoy haciendo para Brian». Brian era amigo de Austin desde el instituto. Había abierto hacía poco una pequeña pizzería y le había pedido ayuda con la página web. Austin solía aceptar trabajos a tiempo parcial de este tipo. Su trabajo diurno como administrador de sistemas en la oficina del distrito era estable, pero no estaba especialmente bien pagado. «De acuerdo», asintió Regan. «Entonces iré al centro comercial. Quiero comprar algunas cosas para la oficina. Ahora que voy a ser ayudante del sheriff, necesito tener un aspecto apropiado». Austin tarareó, y Regan no supo decir si era aprobación o burla. «¿Qué?» «Nada», se encogió de hombros Austin. «Es que mamá siempre dice que las mujeres modernas están demasiado preocupadas por su aspecto y sus carreras». Regan sintió que la irritación crecía en su interior. «¿Y tú estás de acuerdo con ella, por supuesto?» «No he dicho eso». Austin cerró el portátil. «Solo estoy transmitiendo su opinión». «¿Por qué?» Regan intentó mantener la calma. «¿Por qué me transmites la opinión de tu madre con la que dices no estar de acuerdo?» Austin se levantó del sofá. «Olvídalo. Estoy cansado y no quiero discutir». Se retiró al dormitorio dejando a Regan sola en el salón. Ella suspiró. Era la típica técnica de Austin de evitar el conflicto a toda costa, sobre todo cuando se trataba de su madre. Regan encendió la televisión, pero no pudo concentrarse en verla. Sus pensamientos giraban en torno a Austin, Edith y el interminable triángulo de su relación. A veces se sentía como si estuviera casada no solo con Austin, sino también con su madre. Edith estaba presente en sus vidas constantemente, físicamente o en las conversaciones, en las decisiones que tomaban, en los planes que hacían. A la mañana siguiente el ambiente era tenso. Austin se fue a trabajar en una página web para un amigo y Regan fue al centro comercial. Compró unas blusas y una falda para el trabajo y luego, por impulso, pasó por un concesionario de coches para comprar su todoterreno. «La SRA, Holloway», la saludó el jefe de ventas, Nate. «¿Qué le parece su nuevo coche?» «Excelente», sonrió Regan. «Solo quería presentarme y darte las gracias de nuevo. Has sido muy paciente conmigo todos estos meses mientras elegía». «Ese es mi trabajo». Nate se encogió de hombros. «Pero me alegro de que estés satisfecha. ¿Te apetece un café?» Estaba a punto de prepararme un poco. Regan aceptó y pasaron media hora hablando de coches, trabajo y la vida en un pueblo. Nate era un conversador agradable, atento y con buen sentido del humor. Cuando Regan se marchó, se sentía mejor que por la mañana. De camino a casa, paró en el supermercado y compró víveres para una cena especial.
Decidió preparar el plato favorito de Austin, lasaña con la receta de su abuela. Era su forma de disculparse por la conversación de anoche, aunque en realidad no se sentía culpable por ello. Cuando Austin llegó a casa, el aroma de las especias italianas llenaba la cocina. «Huele delicioso», dijo, abrazando a Regan por detrás mientras ella estaba junto a los fogones. «¿Es la lasaña de la abuela?» «Sí», sonrió ella, volviéndose hacia él. «Pensé que a los dos nos vendría bien un poco de comida reconfortante». «Gracias», le besó Austin en la mejilla. «Siento lo de ayer. No debería haber sacado el tema de mamá». «No pasa nada», le abrazó Regan. «Vamos a cenar y olvidemos el tema». La velada transcurrió plácidamente. Vieron una comedia, se rieron y Regan sintió que la tensión de los últimos días por fin se disipaba. Tal vez todo saldría bien. Tal vez encontrarían una forma de vivir sus vidas sin dejar que Edith controlara cada uno de sus movimientos. Las semanas siguientes pasaron volando. Regan viajaba a cursos de formación, trabajaba y poco a poco se iba asentando en su nuevo cargo de jefa adjunta de recursos humanos. Austin trabajaba y por las noches se pluriempleaba como diseñador web. Seguían visitando a Edith los viernes y aunque estas visitas seguían siendo estresantes, Regan había aprendido a sobrellevar mejor los arrebatos pasivo-agresivos de su suegra. A Regan le encantaba su nuevo todoterreno. Disfrutaba de sus viajes a Buckville, descubriendo el placer de conducir. El coche era algo más que un medio de transporte. Era un símbolo de su independencia, sus logros y el resultado de años de duro trabajo y ahorro. Al final de su formación, Regan asumió oficialmente el cargo de jefa adjunta de recursos humanos. Evelyn organizó una pequeña fiesta en la oficina y Austin acudió a apoyar a su mujer. Parecía realmente orgulloso y feliz por ella. «Estoy orgulloso de ti», dijo Austin mientras volvían a casa después de la fiesta. «Te mereces ese ascenso». «Gracias», sonrió Regan sin apartar los ojos de la carretera. «Significa mucho para mí». «Y sabes, estaba pensando en lo que dijiste antes», continuó, «sobre los niños. Quizá deberíamos empezar a intentarlo, ahora que te han ascendido y tenemos coche y... ¿Estás segura?» Regan le lanzó una rápida mirada. «¿No será porque tu madre te presiona?» Austin negó con la cabeza. «Es porque te quiero y quiero formar una familia de verdad. Tú y yo, y quizá el pequeño Holloway». Regan sonrió. En aquel momento se sintió realmente feliz. Su carrera iba viento en popa, tenía el coche de sus sueños y quizá pronto Austin y ella serían padres. La vida parecía casi perfecta. Una mañana de martes cualquiera comenzó para Austin Holloway con una llamada telefónica. Acababa de llegar a su despacho en la oficina de distrito de Williston cuando el teléfono sonó con un estridente trino. El nombre de su madre apareció en la pantalla. «Hola, mamá», contestó llevándose el teléfono al oído con el hombro mientras encendía el ordenador. «¿Ocurre algo?» Unos sollozos ahogados salieron del altavoz. «Austin, cariño», le temblaba la voz a Edith. «He tenido tal desgracia». Austin se quedó helado. Su madre no era el tipo de persona que se echara a llorar con facilidad. «¿Qué te ha pasado? ¿Te encuentras bien?» Edith hizo una pausa dramática. «He tenido un accidente». «¿Qué?» Austin dio un respingo. «¿Estás en el hospital? ¿Dónde estás? Voy para allá». No, físicamente estoy bien. Solo un poco magullada y... trauma mental». Su voz volvió a temblar con la última palabra. «Pero mi coche. Es un desastre total». Austin exhaló aliviado. Al menos su madre estaba bien. «Cuéntame qué pasó», pidió, hundiéndose de nuevo en la silla. «Fue terrible», empezó Edith. «Iba conduciendo por la calle principal, como hago siempre. Iba a toda velocidad, con cuidado. De repente, un temerario en un coche deportivo salió literalmente volando por la carretera secundaria. Me cortó el paso tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Intenté girar el volante, pero... Volvió a sollozar.
El coche derrapó y choqué contra un árbol. Dios, mamá. Austin se frotó la frente. Menos mal que no resultaste herida de gravedad. ¿Llamaste a la policía? ¿Atraparon al conductor? No, respondió Edith con amargura. Ese irresponsable ni siquiera paró. Se largó y me dejó sola en medio de la carretera con el coche destrozado. Vino la policía, claro, pero ¿qué podían hacer? Ni siquiera pude ver la matrícula. ¿Y tu seguro?, preguntó Austin. Eso es. La voz de Edith se volvió aún más trágica. Mi seguro no cubre el coste total de las reparaciones. Y el coche estaba tan dañado que el mecánico dijo que sería más fácil comprar uno nuevo. ¿Pero de dónde voy a sacar tanto dinero, Austin? Ya sabes cuál es mi pensión. Austin suspiró. Su madre vivía de una modesta pensión de maestra, aunque no era pobre. Pero un coche nuevo es mucho dinero. Lo entiendo, mamá. Vamos a pensar qué podemos hacer. Quizá Regan y yo podamos ayudar con el pago inicial de un préstamo. ¿Un préstamo? Edith sonaba aterrorizada. ¿A mi edad? No, querida, eso es imposible. ¿Quién le daría un préstamo a un pensionista? ¿Pero cómo irás a tus clases en el club? ¿A la tienda, después de todo? No lo sé, suspiró Edith. Probablemente pregunte a mis vecinos o llame a un taxi, aunque es tan humillante depender de la amabilidad de otras personas. Austin cerró los ojos. Sabía exactamente a dónde iba a ir esta conversación. Su madre era una maestra manipulando la culpa. Está bien, mamá. Deja que me pase por tu casa después del trabajo y discutiremos las opciones. Gracias, cariño. La voz de Edith se volvió instantáneamente más cálida. Sabía que podía contar contigo. Siempre has sido un hijo muy cariñoso. Austin colgó el teléfono y se recostó en la silla. La situación era desagradable. Por un lado, su madre necesitaba ayuda. Por otro, Regan acababa de comprarse el coche de sus sueños, para el que llevaba años ahorrando. Era poco probable que aceptara renunciar a parte de sus ahorros para comprarle un coche nuevo a Edith. A la hora de comer, Austin llamó a su mujer. «Hola», dijo cuando Regan contestó al teléfono. «¿Cómo te va el día?» «Ocupado», respondió ella. «Evelyn me ha puesto a trabajar en un nuevo proyecto para reorganizar el departamento. ¿Qué tal tú?» «Bien», hizo una pausa Austin. «Escucha, mamá ha tenido un accidente de coche». «¿Qué?». Regan sonaba preocupada. «¿Se encuentra bien?» «Sí, no está herida físicamente, pero su coche está destrozado». «Mierda», exhaló Regan. «¿Cómo ha ocurrido?» «Algún conductor le cortó el paso. Ella perdió el control y chocó contra un árbol. El culpable huyó del lugar». «Es horrible», dijo Regan, «pero lo importante es que ella está bien». «Sí, pero ahora está sin coche, y su seguro no cubrirá el coste total de las reparaciones». Hubo una pausa. Austin casi podía sentir físicamente a su mujer tensa al otro lado de la línea. «¿Qué sugieres?», preguntó Regan con cautela. «Aún no lo sé», respondió Austin con sinceridad. «Voy a pasarme por su casa después del trabajo para discutir mis opciones». «Bien», dijo Regan tras una breve pausa. «Manténme informado». «Claro». Austin se sintió aliviado de no tener que hablar inmediatamente de la ayuda económica. «Nos vemos esta noche». Después del trabajo, Austin fue directamente a casa de su madre. Edith estaba pálida y cansada, pero no se le veía ningún trauma en la cara. Sentó a su hijo en la cocina y le puso delante una taza de té y un plato de galletas caseras. «He vuelto a hablar con el mecánico», dijo sentándose enfrente. «Me ha confirmado que las reparaciones costarán casi tanto como un coche nuevo, y no puedo permitirme uno nuevo». «Lo entiendo, mamá», asintió Austin, «pero hay que hacer algo. No puedes quedarte sin transporte». «Lo sé, cariño», sonrió Edith con tristeza, «pero no quiero ser una carga para ti y...». «Regan, tienes tus propios gastos, tus propios planes». Austin dio un sorbo a su té, evitando la mirada de su madre. Sabía que la pausa que precedió al nombre de su esposa y el tono en que lo pronunció no eran casuales.
Quizá podríamos ayudarte con el pago inicial del préstamo, sugirió. Hablaré con Regan. Austin, Edith negó con la cabeza. Ya te lo he dicho. A mi edad, un préstamo no es una opción. Y no quiero crear tensiones entre tú y tu mujer. Está tan orgullosa de su coche nuevo. Edith hizo una pausa de nuevo. Un coche tan bonito y tan grande para una persona. Austin frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, querido. Edith hizo un gesto con la mano. Solo pensé que tu nuevo todoterreno era demasiado lujoso para ir al trabajo. Pero, por supuesto, no es asunto mío. Mamá, olvídalo. Edith se levantó y empezó a recoger la mesa. Ya se me ocurrirá algo. Quizá Helen acepte llevarme al club y yo pueda ir andando a la tienda. Incluso es útil a mi edad. Austin miró los hombros encorvados de su madre y sintió la familiar culpa acumulándose en su interior. Edith siempre lo había sacrificado todo por él, criándolo sola tras la muerte de su padre, renunciando a su vida personal para darle la mejor educación posible. Y ahora, cuando ella necesitaba ayuda, ¿él dudaba por un coche? ¿Y si, empezó lentamente, usarías temporalmente nuestro todoterreno? Edith se dio la vuelta, con los ojos abiertos de sorpresa. ¿Qué? No, Austin, no puedo aceptar esa oferta. Regan se opondría. ¿Por qué no? Objetó Austin, sintiéndose de pronto irritado con su mujer, que ni siquiera estaba presente en la conversación. Solo es un coche, y tú eres mi madre. Podemos usar mi viejo coche hasta que resolvamos el problema con el tuyo. Pero, cariño, Regan lleva tanto tiempo soñando con este todoterreno. Un coche es solo un medio de transporte, le cortó Austin. Y necesitas ayuda ahora mismo. Austin se sintió extrañamente aliviado cuando tomó la decisión. No quería admitirlo ante sí mismo, pero en algún lugar de su interior siempre le había molestado que Regan hubiera ahorrado tanto dinero para su sueño en lugar de pensar en hijos o en una casa más grande. Este todoterreno le parecía un símbolo de la independencia de su mujer, que él miraba con cierto grado de celos. Iré a casa, cogeré las llaves y traeré el todoterreno, dijo levantándose de la mesa. Y luego tú y yo cenaremos en algún sitio para celebrar la resolución del problema. Austin, dudó Edith. ¿Pero qué dirá Regan? Le explicaré la situación, respondió él con seguridad. Lo entenderá. Al fin y al cabo, la familia es más importante que las posesiones materiales. Edith sonrió y abrazó a su hijo. «Eres un buen chico», susurró. «Estoy muy orgullosa de ti». Austin condujo rápidamente a casa. Regan aún no había vuelto del trabajo, lo cual era bueno para él. Cogió las llaves del todoterreno, dejó una breve nota en la mesa de la cocina y se marchó en su viejo coche. «Mamá necesita un coche urgentemente después del accidente. Le presto tu todoterreno. Hablamos esta noche». Austin, caminando de vuelta hacia su madre, le entregó las llaves. Edith parecía feliz y culpable a la vez. «Austin, todavía me preocupa que Regan se enfade», dijo mientras aceptaba las llaves. «Todo irá bien», le aseguró Austin. «Solo es temporal, hasta que encontremos una solución con tu coche». «Quizá deberíamos llevar a Regan a cenar», sugirió Edith, «para celebrarlo y explicarle la situación». «Es una idea estupenda», asintió Austin. «Hagamos una cena familiar este viernes. Yo lo organizaré todo». Regan volvió a casa cansada pero de buen humor. Había tenido un día productivo. Su proyecto para reorganizar el departamento había sido aprobado por la dirección. Estaba deseando contárselo a Austin durante la cena. Al abrir el garaje, Regan se quedó helada. El lugar donde solía aparcar su todoterreno estaba vacío. El corazón le dio un vuelco. ¿Se lo habían robado? Pero la alarma no sonó. Regan entró rápidamente en la casa y llamó a su marido. Silencio. En la mesa de la cocina vio una nota. Al leerla, Regan sintió que la sangre se le subía a la cara. «Mamá necesita urgentemente un coche después del accidente. Le presto tu todoterreno. Hablamos esta noche».
Austin. Releyó la nota 3 veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Austin le había prestado el coche, sin permiso, sin discutirlo. Regan cogió su teléfono y marcó el número de su marido. Zumbó. No contestó nadie. Dejó un mensaje de voz enfadada, exigiendo que le devolvieran la llamada inmediatamente. Luego escribió un mensaje de texto aún más duro. Al cabo de media hora, que pareció una eternidad, Austin llegó a casa. Entró con cautela, como si esperara una tormenta, y llegó. ¿Has regalado mi coche? Regan se paró en medio del salón con los brazos cruzados sobre el pecho. Mi coche, para el que había estado ahorrando durante 8 años. Regan, escucha. Austin levantó las manos en un gesto conciliador. Mamá está en una situación grave. Su coche está destrozado y el seguro no cubre. No me importa su seguro, le interrumpió Regan. Me importa que hayas tomado la decisión de regalar mi coche sin ni siquiera consultarme. ¿Cómo has podido? Es una emergencia, intentó explicar Austin. Mamá no tiene otra opción. A su edad no puede pedir un préstamo para un coche nuevo. ¿Tan difícil era pedírmelo? Regan sintió que temblaba de rabia. Llamar y discutirlo, podríamos haber encontrado otra solución. ¿Como cuál, por ejemplo? Austin empezaba a enfadarse. ¿Dar nuestros ahorros para comprarle un coche nuevo? Tal vez. O ayudar con el pago inicial de un préstamo. O encontrar un coche de segunda mano barato. Pero no, simplemente cogiste lo que era mío y lo regalaste. Regan, suspiró Austin, es solo un coche. Y mamá necesita ayuda ahora mismo. ¿Solo un coche? Regan no podía creer lo que oía. Trabajé horas extras durante 2 años, me negué todo para comprar solo un coche, y se lo diste a tu madre sin decir una palabra. Dejé una nota, objetó Austin débilmente. ¿Una nota? Regan cogió un trozo de papel de la mesa y lo agitó delante de la cara de su marido. Esto no es una discusión, Austin, es una traición. No seas dramático. Austin puso los ojos en blanco. Es temporal hasta que resolvamos el asunto del coche de mamá. ¿Y si tardamos meses? Regan arrugó la nota y la tiró al suelo. ¿O decidirá tu madre que le gusta mi todoterreno y quiere quedárselo? Ella no es así. Austin frunció el ceño. Y no entiendo por qué eres tan egoísta. Mamá ha tenido un accidente, necesita ayuda, y tú solo piensas en tu coche. Yo pienso en que mi marido tome decisiones importantes sin contar conmigo, gritó Regan. Que los deseos de tu madre siempre son más importantes para ti que los míos. Eso no es cierto, objetó Austin, pero su voz sonaba insegura. ¿No? Regan sonrió con amargura. Entonces, ¿por qué no me preguntaste antes de darle el coche? ¿Por qué no llamaste y dijiste, Regan, mamá tiene problemas, hablemos de cómo podemos ayudarla? Austin guardó silencio. No podía admitir que en algún lugar de su mente había albergado la esperanza de enfrentarse a su mujer con hechos consumados para evitar la discusión que estaban teniendo ahora. Pensé que sería más fácil para todos, dijo por fin. Más fácil para ti, querrás decir. Regan negó con la cabeza. Más fácil no tener que lidiar con el conflicto entre mi esposa y mi madre. Más fácil sacrificar mis intereses que decepcionar a mamá. Vamos, sonó Austin molesto. Actúas como un niño al que le han robado un juguete. Y tú te comportas como un niño que todavía no sabe decirle que no a su mamá. Estaban uno frente al otro, respirando agitadamente. Regan sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo con todas sus fuerzas. No quería darle a Austin una excusa para volver a acusarla de ser demasiado emocional. ¿Sabes qué?, dijo finalmente, intentando hablar con calma. No voy a seguir con esta conversación ahora mismo. Estoy demasiado enfadada. Pero diré una cosa. Tomaste una decisión, Austin. Elegiste a tu madre antes que a tu mujer, y vas a tener que vivir con las consecuencias de esa elección. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas? Austin la llamó. Voy a dar un paseo. Necesito tomar el aire y pensar.
Regan, Austin sonaba arrepentido. Hablemos. Sé que lo que hice estuvo mal. No, no lo sabes. Regan se volvió hacia la puerta. Si lo supieras, no lo habrías hecho. Y por cierto, lo miró con amargura, Edith y yo te llevaremos a cenar el viernes, para celebrar que a tu madre le han regalado mi coche. Austin parpadeó sorprendido. ¿Cómo sabías lo de la cena? Edith me llamó hace 10 minutos. Regan sonrió con tristeza. Estaba tan emocionada diciéndome lo bonito que era el coche que tenía ahora y cómo debíamos celebrarlo. Iba a decírtelo, empezó Austin, pero Regan lo interrumpió. Claro que ibas a hacerlo, cuando ya lo había decidido todo, como siempre. Salió de la casa, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. Cerrarla de golpe sería demasiado dramático, y Regan no quería darle a Austin una razón para acusarla de estar histérica otra vez. Caminando por la calle sin un propósito definido, Regan podía sentir cómo la ira iba dejando paso poco a poco a una fría determinación. No permitiría que Austin y su madre la trataran así. Recuperaría su coche y quizá reconsideraría la relación con su marido, que tan fácilmente había traicionado su confianza. Nada, pensó Regan mientras giraba por el callejón que llevaba al parque de la ciudad. Una cena familiar es una cena familiar, solo que no es probable que salga como Austin y Edith están planeando. Sacó el teléfono y marcó el número de Brooke, su mejor amiga y colega. «Hola», dijo cuando Brooke cogió el teléfono. «Tengo un gran problema con Austin y su madre. Necesito que me aconsejes». Regan no podía concentrarse en el trabajo. Habían pasado 2 días desde que Austin le había regalado el coche a su suegra y la rabia seguía hirviendo por dentro. Apenas hablaban en casa, solo intercambiaban frases necesarias sobre trivialidades domésticas. Austin intentó disculparse varias veces, pero sus palabras sonaban poco sinceras. Seguía insistiendo en que había hecho lo correcto, solo que había elegido el camino equivocado para informarla. Sentada en su mesa de recursos humanos, Regan revolvía el papeleo mientras repasaba mentalmente la conversación con Austin. Había algo en la historia del accidente de Edith que la ponía nerviosa. Su suegra siempre exageraba sus problemas, dramatizaba cualquier situación en la que pudiera parecer una víctima. ¿Y si el accidente no era tan grave como ella lo describía? ¿Y si toda esta historia no era más que otra manipulación? Tierra a Regan, la voz de Brooke, su colega y mejor amiga, la sacó de sus cavilaciones. «Llevas todo el día en las nubes». «Lo siento». Regan se frotó los ojos. «No puedo dejar de pensar en lo del coche». Brooke se sentó en el borde del escritorio de Regan. Una mujer bajita, con un corte de pelo corto y una mirada perspicaz, siempre tenía el don de ver el meollo del problema. «Sigo pensando que tienes que dar un ultimátum. O Austin devuelve el coche o pides el divorcio». «No es tan sencillo», suspiró Regan. «Llevamos juntos 8 años. No quiero romper un matrimonio por un coche». «No se trata del coche», dijo Brooke sacudiendo la cabeza. «Se trata de respeto y confianza. Austin ha demostrado que no respeta tus límites ni tu propiedad, y que su madre siempre sería lo primero». Regan sabía que su amiga tenía razón, pero algo le impedía tomar decisiones drásticas. Tal vez fuera la esperanza de que Austin se diera cuenta de lo mucho que la había herido. «¿Sabes?», dijo despacio, «no creo que Edith dijera toda la verdad sobre el accidente. Siempre exagera cuando quiere salirse con la suya. ¿Qué vas a hacer? ¿Contratar a un detective privado?» Brooke resopló. Regan dudó. No, un investigador privado era demasiado, pero había alguien en su empresa que podía ayudar. «En realidad, tengo una idea», dijo, poniéndose de pie. «Voy a hablar con Nolan». Nolan Pierce era el jefe de seguridad de la empresa desde hacía más de una década. Antiguo agente de policía, conservaba contactos en las fuerzas del orden de Williston y las ciudades vecinas. Regan siempre había mantenido una buena relación con él. Como especialista en recursos humanos, le consultaba a menudo sobre la selección de nuevos empleados.
El despacho de Nolan estaba al final del pasillo, separado del resto de oficinas. Regan llamó a la puerta y al oír un "ia" ahogado, entró. Nolan estaba sentado ante su mesa, revisando unos papeles. Era un hombre alto, de unos 50 años, con el pelo corto y canoso, que parecía imponente incluso con su ropa de oficina habitual. Regan sonrió al verla. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, Nolan. Regan cerró la puerta tras de sí. Tengo una pregunta personal, o, mejor dicho, una petición. Nolan señaló la silla que había frente a su escritorio. Siéntate. ¿Qué ha pasado? Regan habló brevemente sobre la situación con el coche y el accidente de su suegra, intentando ceñirse a los hechos y no emocionarse. Solo quiero saber la verdad, terminó. Si el accidente fue realmente grave y no fue culpa de Edith, puedo aceptar de algún modo la pérdida del coche. Pero si mintió, Nolan escuchó atentamente sin interrumpir. Cuando Regan hubo terminado, se reclinó en la silla, reflexionando sobre sus palabras. ¿Cuándo y dónde fue exactamente el accidente?, preguntó. El martes, sobre las 10 de la mañana, en el cruce de las calles Maple y Oak. Mencionó Regan el lugar que Austin había vislumbrado. Edith afirma que algún conductor le cortó el paso, perdió el control y chocó contra un árbol. Nolan asintió, apuntando algo en su libreta. Tengo un contacto en la policía de tráfico, Derek Miller. Puedo llamarle y conseguir los detalles. Hay cámaras de seguridad en ese cruce, así que debería haber imágenes. ¿De verdad puedes hacerlo?, preguntó Regan esperanzado. Puedo intentarlo, se encogió de hombros Nolan. Pero ten en cuenta que es una petición personal. Oficialmente, no estoy autorizado a solicitar esa información. Entiendo, asintió Regan, y te agradezco mucho tu ayuda. No puedo prometerte que vaya a funcionar, advirtió Nolan. Pero te llamaré si averiguo algo concreto. Regan le dio las gracias y regresó a su escritorio con la sensación de que por fin estaba haciendo algo concreto, no solo preocupándose por lo que había pasado. El resto del día transcurrió con las preocupaciones habituales: entrevistas a candidatos para puestos vacantes, papeleo, programación de sesiones de formación para los empleados. Regan intentó concentrarse en las tareas que tenía entre manos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su conversación con Nolan. ¿Sería capaz de conseguir la información? ¿Y qué haría ella si resultaba que Edith había mentido? Casi al final del día, sonó el teléfono de Regan. El nombre de Nolan apareció en la pantalla. «Hola», dijo ella cogiendo el teléfono. «¿Alguna novedad?» «Sí». La voz de Nolan sonaba seria. «Y es bastante interesante. ¿Puedes venir a mi despacho?» «Voy para allá». Regan sintió que el corazón le latía más deprisa. Cuando entró en el despacho de Nolan, no estaba solo. Junto a él había un hombre bajito con uniforme de policía de tráfico. La placa decía Miller. «Regan, este es Derek, un viejo amigo mío», le presentó Nolan. «Derek, este es Regan, del que te he hablado». «Encantado de conocerte», asintió el policía. «Nolan te ha explicado tu situación. Tengo algo que podría interesarte». Sacó un portapapeles y lo colocó sobre la mesa. «Esta es la grabación de vigilancia del cruce de Maple y Oak Street del martes, a las 10:07 de la mañana», explicó, encendiendo el vídeo. La pantalla mostraba un cruce muy concurrido. Un semáforo mostraba una señal roja para los coches que circulaban por la calle Maple. Varios coches esperaban obedientemente la luz verde. De repente, un sedán plateado, el coche de Edith, salió de la segunda fila. Adelantó a los coches que tenía delante y entró en la intersección con el semáforo en rojo. En ese momento, un deportivo negro salió de la calle Oak con el semáforo en verde. El conductor tuvo que frenar y dar un volantazo para evitar chocar con el sedán de Edith. En las imágenes se ve claramente cómo Edith se lleva el teléfono a la oreja y aparta la vista de la carretera. Al pasar a toda velocidad por el cruce,
El sedán de Edith dio un volantazo, chocó contra el bordillo y se estrelló contra un árbol del arcén. El impacto no fue muy fuerte, pero suficiente para desplegar los airbags. El deportivo se detuvo un momento, pero luego siguió avanzando. «Ese es todo el accidente», dijo Derek, deteniendo el vídeo. Como se puede ver, la señora Holloway no quedó cortada. Al contrario, fue ella quien infringió las normas al saltarse el semáforo en rojo y hablar por teléfono mientras conducía. Regan se quedó mirando la pantalla en silencio, intentando dar sentido a lo que había visto. Así que Edith había mentido. No había ningún temerario que le hubiera cortado el paso. Ella había provocado el accidente por su propia irresponsabilidad. ¿Y los daños del coche?, preguntó Regan. ¿Realmente eran tan graves que era más fácil cambiar el coche que repararlo? Derek sacó unas fotos de una carpeta y se las mostró a Regan. Estas son las fotos del lugar del accidente. Daños en la parte delantera del coche, parachoques, rejilla del radiador, un faro, airbags desplegados. Pero el coche sigue en marcha. La conductora incluso se alejó de la escena después de presentar el informe. Regan miró de cerca las fotos. El daño era visible, pero no catastrófico. Ciertamente no lo suficiente como para desguazar el coche. «¿Qué decía el informe oficial?», preguntó. «Aquí tienes una copia». Derek le entregó otro papel. La señora Holloway fue declarada culpable de provocar un accidente. La multaron por saltarse un semáforo y utilizar el teléfono mientras conducía. La multa es de $400, más 3 puntos de demérito en su historial de conducción. Regan revisó el informe. Todo coincidía con lo que Derek le había dicho y con lo que mostraba la cinta. Edith no solo había mentido sobre la causa del accidente, sino que parecía haber exagerado el alcance de los daños del coche. «¿Podría darme una copia de esa grabación?», preguntó Regan mirando al policía. Derek miró a Nolan. «Oficialmente, no puedo entregar el expediente a personas ajenas al caso», dijo. «Pero, dadas las circunstancias y el hecho de que ustedes son la familia de la víctima», hizo una pausa. «Puedo dejarles copias del informe y de las fotografías. En cuanto al vídeo, puedo enviárselo a su correo electrónico, pero solo para su uso personal». «Gracias», le agradeció Regan con sinceridad. «Te agradezco mucho tu ayuda». «De nada», sonrió Derek. «Espero que esto ayude a resolver tu situación familiar». Cuando el policía se marchó, Regan se quedó en el despacho de Nolan, revisando el material que había recibido. «¿Qué vas a hacer con esta información?», preguntó Nolan. «Aún no lo sé», respondió Regan con sinceridad. «Pero desde luego no voy a permitir que mi suegra siga manipulando a mi marido con mentiras, y quiero recuperar mi coche». «Ten cuidado», advirtió Nolan. «Los conflictos familiares pueden ser más complicados de lo que parecen a primera vista». «Entiendo», asintió Regan. «Y gracias por su ayuda. Te lo agradezco mucho». Al salir del despacho de Nolan, Regan se dirigió a su escritorio para recoger sus cosas e irse a casa. De camino, fue interceptada por Brooke. «¿Has hablado con Nolan?», preguntó con curiosidad. «Sí, y no solo con él». Regan bajó la voz. «Tengo pruebas de que Edith mintió sobre el accidente. Fue culpa suya. Se saltó un semáforo en rojo mientras hablaba por teléfono, y los daños del coche no fueron tan graves como ella dice». «Eso es un giro», silbó Brooke. «¿Qué vas a hacer ahora?». «Aún no lo he decidido». Regan hizo la maleta. «Pero el viernes tenemos una cena familiar con Edith. Podría ser un buen momento para hablar». «¿Vas a armar un escándalo justo en la cena?». Brooke parecía preocupado. «¿Estás segura de que es una buena idea?». «No pienso montar un escándalo». Regan negó con la cabeza. «Solo quiero que se sepa la verdad. Austin tiene que saber que su madre lo está manipulando con mentiras». «Ten cuidado». Brooke apretó la mano de su amiga. «Edith no es de las que admiten la derrota fácilmente». «Lo sé», suspiró Regan.
pero no dejaré que siga interfiriendo en nuestras vidas y tomando decisiones por nosotros. En casa, Regan encontró a Austin preparando la cena. No era habitual. Normalmente era ella quien cocinaba. Tal vez estaba intentando enmendarse. «Hola», dijo sin volverse de la cocina. «He decidido hacer pasta con marisco. ¿Recuerdas la pasta con marisco que comimos en aquel restaurante en nuestro aniversario?» «Sí», respondió Regan brevemente, entrando en el salón. No quería empezar a hablar de sus descubrimientos ahora mismo. Necesitaba tiempo para reflexionar y decidir cuál era la mejor manera de utilizar la información. «Mamá ha llamado hoy», dijo Austin despreocupadamente, removiendo la salsa. «Ha confirmado nuestra cena del viernes. Está muy contenta de que hayas aceptado venir». «Por supuesto», intentó Regan mantener la voz neutra. «No me perdería este acontecimiento». Austin se volvió finalmente hacia ella, limpiándose las manos con un paño de cocina. «Mira, Regan, sé que hice mal en no consultarte lo del coche, pero mamá está en una situación muy mala. Su coche está muy dañado y...» «No hablemos de eso ahora», lo interrumpió Regan. «Estoy cansada y solo quiero cenar tranquila». Austin parecía sorprendido. Normalmente Regan no evitaba los conflictos, prefería resolver los problemas enseguida, pero ahora tenía una razón para aplazar la conversación. «Bien», asintió lentamente. «¿Cómo te ha ido el día?» «Normal», se encogió de hombros Regan. «Mucho trabajo con el nuevo proyecto. ¿Y a ti?» «Tampoco mucho», volvió a cocinar Austin. «Los problemas técnicos habituales en la administración». La cena transcurrió en un ambiente tenso. Hablaron del tiempo, de las noticias, de cualquier cosa menos del elefante en la habitación, el coche robado y la próxima cena con Edith. Regan apenas escuchaba a Austin mientras repasaba mentalmente varios escenarios para el enfrentamiento que se avecinaba. Después de cenar, subió al despacho, cerró la puerta y abrió el portátil. Derek ya le había enviado el vídeo de vigilancia. Regan vio la grabación varias veces, estudiando cada detalle. No había duda. Edith había mentido en todo. A continuación, Regan miró las fotos de los daños del coche y el informe. Quería estar segura de todos los hechos antes de presentárselos a Edith y Austin. Al día siguiente, Regan recibió en la oficina las copias impresas de las fotos y el informe que Derek le había enviado. Los dobló cuidadosamente en una carpeta y los guardó en su bolso. Ahora tenía todas las pruebas que necesitaba. Cuando Regan volvió a casa aquella noche, encontró a Austin con su portátil en el salón. Estaba trabajando en un proyecto para un trabajo a tiempo parcial. «Hola», levantó la vista de la pantalla. «¿Qué tal el día?» «Bien», respondió Regan sentándose en la silla frente a él. «Estaba pensando en cenar con tu madre mañana». Austin parecía receloso. «¿Y?» «Iré», dijo Regan, «pero necesito saber que estarás de mi lado si hay algún conflicto». Austin suspiró y cerró el portátil. «Regan, siempre estoy de tu lado, pero mamá...» «Tu madre te está manipulando, Austin», le interrumpió Regan, «y voy a demostrártelo». «¿A qué te refieres?» Él frunció el ceño. Regan negó con la cabeza. «Ya lo verás mañana. Recuerda que no lo hago por venganza. Quiero que nuestro matrimonio sea más fuerte que la influencia de tu madre». Austin la miró desconcertado, pero no le hizo más preguntas. Tal vez temía oír una verdad que pudiera echar por tierra sus ilusiones sobre su madre. El jueves por la noche, mientras se preparaba para acostarse, Regan repasó todos los materiales una vez más. Quería estar completamente segura de los hechos antes de presentárselos a Edith y Austin. Sabía que su suegra no se rendiría sin luchar y lo negaría todo hasta el final. Austin entró en el dormitorio cuando Regan ya estaba en la cama, mirando algo en su tableta. «¿Qué estás estudiando?», preguntó, poniéndose el pijama. «Solo papeles de trabajo», mintió Regan apagando la tableta. Mañana había una reunión importante. No quería revelar sus cartas antes de tiempo. El factor sorpresa era una parte importante de su plan. «¿Sigues enfadada conmigo?»,
le preguntó Austin en voz baja, tumbándose a su lado. No estoy enfadada, se volvió Regan hacia él. Estoy decepcionada, pero mañana pondremos los puntos sobre las íes. Austin parecía preocupado, pero no continuó la conversación. Pronto se quedó dormido y Regan permaneció despierta durante largo rato pensando en el enfrentamiento que se avecinaba. El viernes por la mañana, Regan se preparó a conciencia para ir a trabajar. Eligió un traje estricto que le diera confianza y se peinó con pulcritud. Quería parecer serena y profesional cuando presentara las pruebas de las mentiras de Edith. En el trabajo, Regan estaba distraída. Realizaba sus tareas mecánicamente, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Brooke se dio cuenta de su estado y se acercó a ella durante la pausa para comer. ¿Estás preparada para esta noche?, le preguntó, sentándose a su lado en la cafetería. Todo lo preparada que puedo, asintió Regan. Tengo todas las pruebas. El resto depende de la reacción de Austin. ¿Estás segura de que quieres hacerlo durante la cena? Brooke parecía preocupada. ¿Quizás sería mejor hablar con Austin a solas? No, dijo Regan con firmeza. Edith tiene que estar allí. Tiene que responder de sus mentiras delante de Austin y de mí. Si no, volverá a tergiversar las cosas para hacerme quedar mal. Ten cuidado. Brooke apretó la mano de su amiga. Y llámame después, salga como salga. Lo haré, prometió Regan. De vuelta a casa después del trabajo, Regan comprobó una vez más el contenido de su carpeta. Las fotos, el informe, la memoria USB con el vídeo. Todo estaba en su sitio. Estaba preparada para el enfrentamiento. Austin llegó a casa un poco más tarde de lo habitual. Parecía tenso, como si presintiera que la noche no iba a ser fácil. ¿Estás preparada?, preguntó mientras se cambiaba. Mamá nos espera a las 7. Sí, asintió Regan, agarrando con más fuerza el asa de la bolsa que contenía las pruebas. Estoy lista. Apenas hablaron de camino a casa de Edith. Austin conducía concentrado, lanzando de vez en cuando miradas preocupadas a su mujer. Regan ensayó mentalmente su conversación, pensando cada palabra. La casa de Edith Holloway parecía aún más ordenada que de costumbre. El césped estaba perfectamente cortado, los macizos de flores tenían colores brillantes y el camino de entrada había sido barrido a conciencia. El todoterreno de Regan estaba aparcado en la entrada, tan limpio como si acabara de llegar del concesionario. Era evidente que Edith se estaba preparando para la velada. Regan sujetaba en la mano la bolsa que contenía la carpeta de pruebas. A su lado, Austin jugueteaba nervioso con las llaves del coche. «Vamos a pasar una velada agradable, ¿vale?», preguntó antes de llamar al timbre. «No hay conflicto». Regan no respondió nada, solo asintió brevemente con la cabeza. No iba a provocar un escándalo. Su plan era mucho más deliberado que eso. La puerta se abrió casi al instante, como si Edith hubiera estado de pie detrás de ella, esperando a que llegaran. Su suegra apareció en el umbral, vestida con un elegante vestido azul marino. Llevaba el pelo canoso bien peinado y una sonrisa brillaba en su rostro. «Queridos míos», exclamó abrazando a su hijo, «¡qué alegría veros!». Edith se volvió hacia Regan y, tras un momento de vacilación, le dio un breve abrazo. Aquello era inusual. Normalmente su suegra solo le dedicaba una fría inclinación de cabeza. «Pasa, pasa», la invitó Edith haciéndose a un lado. «La cena está casi lista. He preparado un menú especial para esta noche». El salón de Edith estaba impecablemente limpio, como siempre. De las paredes colgaban fotos familiares, la mayoría de Austin en distintas épocas de su vida. Regan se dio cuenta de que la foto de su boda, que solía estar en la repisa de la chimenea, había desaparecido. En su lugar había una foto nueva, Edith junto al todoterreno de Regan. «¿Te gusta mi nueva foto?», preguntó Edith, llamando la atención de su cuñada. «Le pedí a mi vecino que me hiciera una foto con mi coche nuevo. Tiene una pinta estupenda, ¿verdad?».
Es un coche muy bonito, dijo Regan con calma. Lo elegí con mucho cuidado. Edith se quedó paralizada un momento, como si no hubiera esperado una respuesta así, pero enseguida recuperó la compostura. Sí, tienes un gusto excelente, querida. Ahora vamos al comedor. He preparado tu filete favorito, Austin. El comedor estaba decorado con sumo cuidado. Manteles blancos, cubiertos de plata, copas de cristal, velas en elegantes candelabros. Edith estaba claramente tratando de impresionar. «Vaya, mamá, lo has hecho muy bien», dijo Austin sentándose a la mesa. «Claro que sí, cariño», sonrió Edith. «Hoy es un día especial. Celebramos mi nueva adquisición». Regan apretó los labios pero permaneció en silencio. Aún no era el momento. Colocó su bolso con cuidado junto a la silla, asegurándose de poder sacar fácilmente de él la carpeta de pruebas. Edith sirvió los aperitivos, una exquisita ensalada de marisco y paté casero. A continuación vino el plato principal, filetes perfectamente cocinados con verduras y puré de patatas. Todo estaba delicioso, y en otra situación Regan podría haber apreciado el talento culinario de su suegra, pero ahora cada bocado se le atascaba en la garganta. La conversación de la cena fue principalmente de Austin. Hablaba de su trabajo, del nuevo proyecto que le habían asignado en la administración. Edith escuchaba atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando y admirando el éxito de su hijo. Regan permanecía casi siempre en silencio, dando respuestas de una sola palabra cuando le hablaban. «¿Cómo vives sin coche, querida?», preguntó Edith cuando la conversación sobre el trabajo de Austin se hubo agotado. «Espero que no sea demasiado inconveniente». Había una mal disimulada sorna en su voz. Regan bebió un sorbo de agua antes de contestar. «Me las arreglo», dijo brevemente. «Dificultades temporales». «Oh, claro». Edith sacudió la cabeza con simpatía. «Todo fue tan repentino, mi accidente», suspiró teatralmente. «Todavía me estremezco cuando pienso en el momento en que aquel conductor irresponsable me cortó el paso». Regan sintió que la ira se acumulaba en su interior, pero la contuvo. «Aún no es el momento». «Cuéntame más cosas del accidente, Edith», preguntó con fingido interés. «Solo he oído detalles generales de Austin». Era como si Edith hubiera estado esperando esa pregunta. Dejó el tenedor y empezó a contar su historia con entusiasmo. Fue horrible, simplemente horrible. Iba por Maple Street como de costumbre, respetando todas las normas. El semáforo estaba en verde en el cruce con Oak Street. De repente, de la nada, apareció volando un deportivo negro. Edith se salpicó las manos. Salió de la calle Oak justo delante de mí, aunque se suponía que tenía el semáforo en rojo. Intenté reducir la velocidad, pero era demasiado tarde. Tuve que dar un volantazo para evitar una colisión y frenó en seco. El coche derrapó y choqué contra un árbol. «¡Qué horror!», dijo Regan, intentando que su voz fuera comprensiva. «¿Y ese conductor ni siquiera se detuvo?». «No», exclamó Edith indignada. «El irresponsable se marchó y me dejó sola para que me hiciera cargo de las consecuencias. Gracias a Dios, un policía que pasaba por allí vio el accidente y se detuvo a ayudar». «¿Qué ha dicho la policía?», preguntó Regan mirando a Austin, que escuchaba atentamente el relato de su madre. «Hicieron un informe, por supuesto». Edith se encogió de hombros. «¿Pero de qué sirvió? No pude ver bien el número de la matrícula. Todo ocurrió muy deprisa». «¿No había cámaras de seguridad en ese cruce?», preguntó Regan inocentemente. Edith se quedó paralizada un momento, como si la pregunta la hubiera cogido por sorpresa. No estoy segura», dijo insegura. «La policía no dijo nada al respecto». «Ya veo», asintió Regan. «¿Realmente los daños del coche eran tan graves que no se podían reparar?». «Por supuesto que sí», dijo Edith con seguridad. «El frontal estaba completamente aplastado, el motor dañado, el bastidor doblado. El mecánico dijo que la reparación costaría más que el propio coche». Regan asintió,
como si aceptara la información. Luego miró a Austin. «¿Y cuando oíste esa historia, decidiste darle mi coche a mi madre sin consultarme siquiera?» Austin se revolvió incómodo en su silla. «Fue una emergencia», empezó a justificarse. «Mamá necesitaba el coche urgentemente, y tenemos dos. Pensaste que la opinión de tu mujer no importaba», terminó Regan por él. «Que podías coger lo que era mío y dármelo sin preguntar». «Regan», le advirtió Austin, «acordamos pasar la velada tranquilamente». «Oh, no voy a montar una escena», dijo Regan con calma, inclinándose hacia su bolso. «Solo quiero aclarar algunos hechos». Sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. «Sabes, Austin, cuando me contaste la historia del accidente, hubo algo que me pareció extraño, así que decidí investigar un poco». Edith se puso tensa y aferró la servilleta con las manos. «¿Qué tontería es esta?», resopló. «¿Qué clase de investigación?» «Tengo un amigo en la policía», continuó Regan ignorando la pregunta de su suegra, «y me ayudó a conseguir las imágenes de las cámaras de seguridad de Maple y Oak Street del día del accidente». Edith palideció. «¿Cámaras?», le tembló la voz. «Pero la policía dijo...» «La policía dice muchas cosas», la interrumpió Regan, «pero los hechos siguen siendo los hechos». Sacó una memoria USB de una carpeta. «¿Tienes un televisor con puerto USB, Edith? ¿O un portátil? Me gustaría enseñarte algo interesante». «No entiendo de qué va todo esto». Edith miró nerviosa a su hijo. «Austin, dile a tu mujer que es inapropiado». Pero Austin ya estaba mirando a Regan con creciente preocupación. «¿Qué hay en esa cinta?», preguntó. «Es verdad», respondió Regan con sencillez. «Vamos a verla juntos». Tras un momento de duda, Austin se levantó de la mesa. «Hay un portátil en el despacho», dijo. «Vamos». Edith parecía a punto de protestar, pero guardó silencio ante la mirada de su hijo. Entraron en un pequeño despacho donde había un portátil sobre una mesa. Regan introdujo una memoria flash y abrió un archivo de vídeo. En la pantalla apareció una cinta de vigilancia que mostraba la intersección de las calles Maple y Oak. «Mira esto», dijo, abriendo el vídeo. «Son las 10:07 de la mañana del martes, el día del accidente. La grabación muestra claramente el sedán plateado de Edith entrando en la intersección con el semáforo en rojo, hablando por teléfono. Luego, cómo ella misma crea una situación de emergencia, obligando al deportivo negro a frenar bruscamente. Se hizo el silencio en la sala. Edith se quedó inmóvil, mirando la pantalla con cara de horror. Austin desvió la mirada de la cinta a su madre, con el rostro gradualmente rígido. «No, no es lo que parece», dijo finalmente Edith. «La grabación está distorsionada o... Está perfectamente clara, Edith», dijo Regan con calma. «Muestra cómo infringes dos normas a la vez. Te saltas un semáforo en rojo y hablas por teléfono mientras conduces. Nadie te cortó el paso. Al contrario, tú provocaste el accidente». Sacó las fotos del accidente de una carpeta. «Y aquí están las fotos de los daños de tu coche. Como puedes ver, no es tan catastrófico como describiste. El parachoques, el faro, la rejilla del radiador, todo eso se puede reparar por una cantidad razonable de dinero». Austin tomó las fotos y las estudió detenidamente. Su rostro se volvió cada vez más sombrío. «Y aquí está el informe oficial del accidente». Regan colocó el último documento sobre la mesa. «Dice claramente que tú, Edith, has sido declarada culpable del accidente. Te han puesto una multa por saltarte un semáforo y por usar el teléfono mientras conducías». Edith se desplomó en la silla, con el rostro contraído por la ira y el miedo. «¿Cómo se atreve?», siseó. «Escarbando en mis asuntos, espiándome». «No estaba espiando», dijo Regan con calma. «Solo quería saber la verdad, y ahora la sé. Mentiste sobre la causa del accidente, mentiste sobre el alcance de los daños del coche. Todo era una excusa para manipular a Austin y que se apoderara de mi coche». Edith se volvió hacia su hijo,
con los ojos llenos de lágrimas. Austin, cariño, no la creas. Todo es un error. Está intentando ponerte en contra de tu propia madre. Pero Austin miraba en silencio los minutos que tenía en las manos. Su rostro estaba pálido y tenso. ¿Por qué, mamá?, preguntó por fin en voz baja. ¿Por qué me has mentido? Yo no he mentido, exclamó Edith. Esa cinta es falsa. Regan la falsificó para hacerme quedar mal. La cinta es oficial de la policía de tráfico, dijo Regan. También lo son el informe y las fotografías. Si quiere, puede llamar al agente Miller y preguntarle personalmente. Sacó del bolsillo la tarjeta de visita del policía y la puso sobre la mesa. Edith hizo caso omiso de la tarjeta y siguió mirando a su hijo con aire suplicante. Austin, no la creerías a ella antes que a tu propia madre, ¿verdad? A la que te dio a luz, te crió y sacrificó toda su vida por ti. Austin cerró los ojos como si le doliera. Creo en los hechos, mamá, dijo en voz baja. Y los hechos dicen que me mentiste. Mentiste sobre la causa del accidente. Me obligaste a darle el coche a Regan bajo falsos pretextos. Pero si yo necesitaba el coche, exclamó Edith. El mío estaba destrozado. No destrozado, sino dañado, la corrigió Austin. Y dañado por tu propia culpa porque te saltaste las normas. Y luego mentiste al respecto. Edith cambió de táctica. Su rostro se contorsionó de ira. ¿La eliges a ella antes que a mí? ¿Esta mujer que va a bares mientras tú trabajas? ¿Qué? Austin frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? ¿No te lo ha dicho? Edith sonrió perversamente. Su vecina la vio en el bar con un hombre la semana pasada. Estaban teniendo una charla muy agradable. Regan negó con la cabeza. Era Nolan, un colega mío, explicó con calma. Estábamos hablando de asuntos de trabajo en la cafetería después del trabajo, y no fue la semana pasada, sino la anterior. Se volvió hacia Austin. ¿Ves lo que está pasando? Tu madre no solo miente, sino que intenta destruir nuestro matrimonio. Y tú se lo estás permitiendo. Austin parecía completamente confundido, sin saber a quién creer. Ia vaciló. Tengo que pensar en esto. Regan asintió y se levantó de la silla. De acuerdo, hazlo tú. Mientras tanto, voy a por mi coche. Sacó las llaves del bolsillo, un duplicado que había hecho cuidadosamente antes de que Austin le diera el coche a Edith. No. Edith se levantó de un salto. No puedes. Austin me lo dio a mí. El coche está registrado a mi nombre, Edith, dijo Regan con calma. Austin no tenía derecho a regalármelo, y ahora voy a recuperar lo que es mío. Se volvió hacia su marido. Puedes quedarte aquí y hablar con mamá. O puedes irte a casa en tu coche. Yo voy a casa de Brooke. Edith agarró a su hijo del brazo. Austin, no la dejes. Es mi coche. Me lo prometiste. Austin soltó suavemente la mano del agarre de su madre. Mamá, ya basta, dijo cansado. El coche es de Regan. Tiene todo el derecho a llevárselo. ¿Cómo puedes hacer eso?, gritó Edith. Después de todo lo que he hecho por ti, he dedicado toda mi vida a ti, y eliges esto, a esta. Esta es mi mujer, mamá, dijo Austin en voz baja. Y no se trata de elegir entre vosotros. Se trata de la verdad. Me mentiste, me manipulaste. Edith miró a Regan con los ojos entrecerrados por la rabia. Te arrepentirás de esto, siseó. Me robaste a mi hijo y ahora te llevas mi coche. Yo no he robado a nadie, Edith, replicó Regan con calma. Austin es un hombre adulto que toma sus propias decisiones, y yo voy a recuperar mi propiedad, que tú y Austin intentasteis quitarme con falsos pretextos. Se dirigió a la salida de la oficina. Austin la siguió, lanzando una última mirada a su madre, que permanecía de pie con los puños cerrados y la cara contorsionada por la rabia. «Ya volveréis», gritó Edith tras ellos. «Siempre vuelves, Austin. No puedes seguir sin mí». Salieron de la casa en silencio. El aire de la noche era fresco y agradable después del ambiente cargado de la casa de Edith.
Regan respiró hondo y sintió que la tensión de los últimos días empezaba a desaparecer. Se acercó a su todoterreno y pasó la mano por el capó. El coche parecía inmaculado. Edith lo había cuidado muy bien. Regan, Austin empezó a hablar, pero ella levantó la mano para detenerlo. Ahora no, Austin, dijo con firmeza. Necesito tiempo para pensar las cosas. Y tú también. Pero, ¿a dónde vas? Había preocupación en su voz. Ya te lo he dicho, a casa de Brooke, contestó Regan abriendo la puerta del coche. Me ha ofrecido quedarme con ella unos días. Creo que las dos necesitamos un descanso. No tenemos por qué hacerlo, intentó objetar Austin. Podemos hablar en casa, solucionar las cosas. ¿Resolver qué? Regan se volvió hacia él con la voz temblorosa por la emoción contenida. ¿Que traicionaste mi confianza? ¿Que regalaste mi coche sin preguntarme? ¿Que te pusiste del lado de tu madre sin ni siquiera comprobar si decía la verdad? Austin bajó la cabeza. Sé que lo que hice estuvo mal, dijo en voz baja. Y lo siento. Yo también lo siento. Entró Regan en el coche. Siento haber tenido que descubrir la verdad por mí misma en lugar de oírla de ti. Arrancó el motor y bajó la ventanilla. Te llamaré cuando esté lista para hablar, dijo. Mientras tanto, necesito estar sola. Austin asintió con el rostro pálido y confuso. Lo entiendo, dijo. Esperaré. Regan encendió los faros y salió lentamente del coche. Por el retrovisor vio a Edith en la puerta y a Austin solo en la entrada. Dos personas que habían influido en su vida de muchas maneras, una por amor, la otra por odio. Se incorporó a la carretera principal sintiendo una extraña mezcla de alivio y amargura. El coche volvía a ser suyo. La verdad había salido a la luz, pero el precio de aquella victoria era alto, una grieta en su matrimonio que tal vez nunca cicatrizaría del todo. El piso de Brooke era pequeño pero acogedor. Un dormitorio, un salón combinado con la cocina y un diminuto balcón con vistas a un tranquilo patio. Más que suficiente para una mujer sola. Era inusual para Regan, que estaba acostumbrada a una espaciosa casa de 3 dormitorios, pero era exactamente el cambio de aires que necesitaba. Ponte cómoda, dijo Brooke, señalando el sofá del salón que ya había preparado con sábanas limpias. Siento no poder ofrecerte una habitación privada. Está bien, gracias. Regan dejó la maleta junto al sofá. Le agradezco que me haya acogido. Habían pasado 3 días desde el enfrentamiento en casa de Edith. 3 días en los que Regan no había hablado con Austin. Le había llamado, le había enviado mensajes, pero ella no había respondido. Necesitaba tiempo para reflexionar, para que el dolor de la traición desapareciera un poco. Ha vuelto a llamar, observó Brooke, mirando la pantalla del teléfono de Regan, que volvía a iluminarse con una llamada entrante de Austin. Quizá debería contestar. Parecía realmente arrepentido. Deja que sufra un poco más, rechazó Regan la llamada. Tiene que darse cuenta de que sus actos tienen consecuencias. Brooke asintió comprensiva y fue a la cocina a preparar té. Regan se hundió en el sofá, mirando los cuadros de las paredes del piso de su amiga, en su mayoría paisajes e instantáneas familiares. Brooke tenía una familia numerosa y muy unida, con la que mantenía una cálida relación a pesar de la distancia. Los padres de Brooke vivían en otro estado, pero venían a visitarla a menudo. ¿Cómo están tus padres?, preguntó Regan cuando Brooke volvió con 2 tazas de té. Bien, sonrió Brooke. Papá por fin se ha jubilado y ahora están de viaje, en algún lugar de Europa, ahora mismo. Regan asintió, sintiendo una ligera punzada de envidia. Sus padres se habían divorciado cuando ella tenía 12 años, y desde entonces las relaciones familiares habían sido tensas. A menudo se había preguntado si no sería por eso por lo que estaba tan ansiosa por formar una familia fuerte con Austin. Y no era por eso que la interferencia de Edith era tan dolorosa. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Brooke, dando un sorbo a su té. Con Austin, quiero decir. Regan suspiró.
Era una pregunta que llevaba haciéndose los 3 últimos días. Lo quiero, dijo en voz baja, a pesar de todo, pero no puedo seguir viviendo así, compitiendo constantemente con su madre por un lugar en su vida. ¿Estás pensando en el divorcio?, preguntó Brooke con cautela. Estoy pensando en un ultimátum, respondió Regan. O pone límites claros con Edith o... Sí, tal vez deberíamos separarnos. Brooke asintió en silencio. Conocía a Regan lo suficiente como para saber que no tomaba esas decisiones a la ligera. ¿Y el trabajo? Brooke cambió de tema. ¿Le has dicho a Evelyn que te vas de vacaciones? Sí, una semana, asintió Regan. Le dije que era una emergencia familiar. Ella lo entendió. Evelyn Parker, la jefa de recursos humanos donde trabajaba Regan, era una jefa comprensiva. Valoraba a Regan como profesional y no hizo demasiadas preguntas cuando de repente pidió una excedencia. Pasaron la tarde viendo comedias y hablando de todo menos de la situación de Austin. Brooke se dio cuenta de que su amiga necesitaba un descanso de sus pesados pensamientos. No fue hasta la hora de acostarse, cuando ya se estaban separando, Brooke en el dormitorio, Regan en el sofá del salón, que Brooke dijo: «Sabes, creo que Austin te quiere de verdad. Solo está confundido entre las dos mujeres que le importan». «El problema es», replicó Regan mientras hacía la cama en el sofá, «que Edith no quiere compartir a su hijo con nadie, y él se lo permite. Quizá ahora que ha visto sus manipulaciones con sus propios ojos, algo cambie. Tal vez». Regan se encogió de hombros. «Pero no quiero darme falsas esperanzas ni a mí misma ni a él». Se separaron dándose las buenas noches. Regan permaneció despierta durante largo rato, mirando al techo y repasando en su cabeza los posibles escenarios para hablar con Austin. Tendría que ser firme, pero justa. Clara en sus exigencias, pero no despiadada. Por la mañana la despertó el sonido de un mensaje entrante. Era Austin. «Por favor, déjame hablar contigo. Entiendo que estés enfadada y tienes todo el derecho a estarlo, pero quiero arreglar las cosas. Dime dónde y cuándo podemos vernos». Regan se quedó mirando la pantalla del teléfono durante unos minutos, reflexionando. Quizá había llegado el momento de hablar de verdad, darle la oportunidad de explicarse. Le respondió: «A las 2 de la tarde en el café de Marco, territorio neutral». La respuesta llegó al instante. «Gracias, estaré esperando». Regan colgó el teléfono y fue al baño. Tenía que mantener una conversación importante y quería estar preparada para ella. Marcos Café era un local pequeño y acogedor en el centro de Williston. Regan lo había elegido deliberadamente. El lugar no estaba relacionado con ningún recuerdo de su vida en común con Austin. Un espacio neutro donde poder hablar como adultos, sin el peso del pasado. Llegó un poco antes de la hora acordada y cogió una mesa en la esquina, desde donde tenía una buena vista de toda la sala. Solo pidió café, no tenía nada de apetito. Austin apareció a las 2 en punto. Tenía un aspecto demacrado, con ojeras. Estaba claro que llevaba días sin dormir. Cuando vio a Regan, sonrió débilmente y se dirigió a su mesa. «Gracias por venir», dijo, sentándose frente a ella. Regan asintió, sin confiar en su voz. A pesar de su resentimiento y su rabia, su corazón se estrujó dolorosamente al ver a su marido. Aún lo amaba, y eso dificultaba aún más la situación. «¿Cómo se encuentra?», preguntó Austin sin saber por dónde empezar. «Estoy bien», respondió Regan brevemente. «Me estoy quedando en casa de Brooke. Me voy a tomar una semana libre del trabajo». Austin asintió, jugueteando nerviosamente con su servilleta. «Mira, Regan, yo no sé por dónde empezar. La he cagado, lo sé. Lo que hice, darle tu coche a tu madre sin consultarte, es imperdonable. Y entiendo por qué estás tan enfadada. No se trata solo del coche, Austin». Regan lo miró directamente a los ojos. «Se trata de que traicionaste mi confianza. Antepusiste los deseos de tu madre a mis sentimientos y mis derechos, y no es la primera vez». Austin bajó la mirada. «Lo sé», dijo en voz baja.
Y no tengo excusa, pero quiero que sepas que lo que vi en ese vídeo, con mi madre, me abrió los ojos. Siempre supe que ella podía ser complicada, pero nunca me di cuenta de que podía mentir tan descaradamente, manipularme. Lo ha estado haciendo durante años, Austin, dijo Regan suavemente. Solo que no querías verlo. Ahora lo veo, levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Y me avergüenzo, avergonzada de haber dejado que interfiriera en nuestras vidas, de no haber sido lo bastante fuerte para proteger nuestro matrimonio de sus manipulaciones. Regan permaneció en silencio, dándole la oportunidad de hablar. Hablé con ella, continuó Austin, el día después de aquella noche. Le dije que lo que había hecho, mentirme, intentar ponerme en tu contra, era imperdonable, que si quería seguir teniendo una relación conmigo, tenía que cambiar, respetar mis decisiones, mi matrimonio, mi esposa. ¿Y cómo reaccionó?, preguntó Regan, aunque ya sabía la respuesta. ¿Tú qué crees? Austin sonrió amargamente. Al principio lo negó todo, dijo que la cinta había sido falsificada. Luego intentó justificarse, diciendo que solo quería lo mejor para mí. Luego empezó a llorar, diciendo que yo era un hijo desagradecido, que ella me había dedicado toda su vida. Y finalmente, cuando nada funcionó, se enfadó y me echó de casa. Sacudió la cabeza. Siempre supe que tenía un carácter difícil, pero nunca la había visto tan enfadada. Daba miedo, la verdad. Regan extendió la mano y le tocó los dedos. Lo siento, Austin. De verdad que lo siento. Sé cuánto quieres a mamá. Lo sé, asintió. Pero eso no significa que deba dejar que arruine mi vida. Nuestro matrimonio. Volvió la mano con la palma hacia arriba, apretando suavemente los dedos de Regan. Quiero arreglar las cosas, Regan, traerte a casa, devolver lo que casi perdimos por culpa de mi debilidad. Regan retiró lentamente la mano. No es tan fácil, Austin, dijo. No puedo volver atrás y fingir que nunca ocurrió. Necesito garantías de que no volverá a ocurrir. ¿Qué tipo de garantías?, preguntó él. Haré lo que me digas. Regan respiró hondo. Estas son mis condiciones, dijo con firmeza. En primer lugar, estableces límites claros con tu madre. Nada de visitas semanales obligatorias. Nada de interferir en nuestras finanzas, planes y decisiones. Austin asintió. Segundo, empiezas a ver a un terapeuta, solo o conmigo, como te aconseje el terapeuta. Necesitas resolver tu relación con tu madre, entender por qué dejas que te manipule. Estoy de acuerdo, dijo Austin sin vacilar. Ya he pensado en ello. Y en tercer lugar, Regan lo miró fijamente a los ojos. Si vuelve a ocurrir algo parecido, si vuelves a traicionar mi confianza o a anteponer los deseos de tu madre a nuestra relación, pediré el divorcio, sin discusión y sin segundas oportunidades. Austin le sostuvo la mirada. Me parece justo, dijo. Acepto todas las condiciones. Regan asintió, sintiendo que la tensión de los últimos días empezaba a ceder. Me alegro, pero aún no estoy lista para volver a casa. Necesito un poco más de tiempo. Lo comprendo. Austin sonrió débilmente. Esperaré el tiempo que haga falta. Pasaron otra hora en el café, hablando no de problemas, sino de cosas cotidianas, trabajo, conocidos comunes, noticias de la ciudad. Cuando llegó la hora de despedirse, Austin preguntó, ¿puedo llamarte? Sí, asintió Regan, pero conformémonos con una llamada al día. Sigo necesitando el espacio. Claro, aceptó. Gracias por escucharme, por darme una oportunidad. Regan sonrió débilmente y se dirigió a la salida. Se sentía aliviada, aunque aún faltaba mucho para una reconciliación plena. Los 15 días siguientes transcurrieron en un estado de incertidumbre. Regan volvió al trabajo, pero siguió quedándose con Brooke. Austin telefoneaba todos los días, como habían acordado, para contarle sus visitas al terapeuta y cómo iba progresando su recuperación. Edith intentó ponerse en contacto con Regan varias veces,
primero con mensajes de enfado y luego con intentos de disculparse. Regan ignoró todo contacto, decidiendo que no tenía nada más que hablar con esa persona. A la tercera semana, Regan decidió por fin volver a casa. Brooke era una anfitriona estupenda, pero vivir en el sofá-cama era cada vez más difícil y además, Regan sentía que había llegado el momento de seguir adelante, reparar el matrimonio o ponerle fin para siempre. Austin la recibió con un ramo de sus flores favoritas y encargó la cena en su restaurante favorito. La casa estaba perfectamente limpia. En la repisa de la chimenea volvían a estar las fotos de su boda, que Austin solía guardar para no disgustar a su madre durante sus visitas. «Bienvenida a casa», le dijo mientras la ayudaba a deshacer la maleta. «Te he echado mucho de menos». «Yo también», admitió Regan. «A casa, una vida normal». Los primeros días tras su regreso habían sido incómodos. Era como si estuvieran conociéndose de nuevo, acostumbrándose a estar juntos. Dormían en habitaciones separadas, cuidaban las palabras que utilizaban en sus conversaciones, pero poco a poco el hielo empezó a derretirse. Austin siguió acudiendo a un terapeuta e insistió en que Regan se uniera a él en una de sus sesiones. Fue una conversación dura pero necesaria, en la que ambos expresaron todas sus quejas y resentimientos. «Veo que los dos queréis mantener la relación», dijo el doctor Wilson, su terapeuta. «Y eso es lo más importante. Pero tenéis mucho trabajo por delante». Ambos estuvieron de acuerdo en que estaban preparados para ese trabajo. Con Edith, la relación seguía siendo tensa. Ella intentó varias veces recuperar el control sobre su hijo, pero Austin se mantuvo firme. Estableció límites claros. Nada de visitas obligatorias semanales, nada de consejos no solicitados sobre su matrimonio, nada de manipulaciones. Al principio, Edith montó en cólera, amenazó, lloró, pero poco a poco, al ver que su hijo era inflexible, empezó a aceptar las nuevas normas. «No va a cambiar del todo», le dijo Austin a Regan tras otra tensa conversación con su madre. «Pero no voy a dejar que siga interfiriendo en nuestras vidas». «No le estoy pidiendo que cambie», replicó Regan. «Solo quiero que respete nuestros límites». Con el paso de los meses, sus vidas fueron mejorando poco a poco. Regan fue ascendida en el trabajo, convirtiéndose en jefa de recursos humanos tras la jubilación de Evelyn. Austin también progresó. Lo ascendieron a administrador jefe de sistemas en la oficina del distrito. Empezaron a viajar más, utilizando el todoterreno de Regan para ir a zonas pintorescas de los alrededores de Williston. Estos viajes juntos les unieron más, dándoles la oportunidad de hablar de todo lo que les rodeaba lejos de su rutina diaria. 6 meses después del enfrentamiento con Edith, hicieron un viaje a Crystal Lake, un popular destino de vacaciones a 1 hora en coche de la ciudad. El día era soleado, la carretera estaba desierta y Regan disfrutaba conduciendo su todoterreno. «¿Sabes?», dijo Austin mirando el paisaje por la ventanilla, «creo que lo del coche fue lo mejor que nos pudo pasar». «¿De verdad?». Regan le miró sorprendida. «¿Por qué piensas eso?». «Porque nos obligó a enfrentarnos a problemas que habíamos estado ignorando durante años», contestó él. «Mi dependencia de la opinión de mi madre, tu falta de voluntad para enfrentarte a ella por miedo a perderme. Si no hubiera sido por aquella crisis, seguiríamos viviendo en aquel triángulo tóxico». Regan se lo pensó. Había algo de verdad en lo que decía. «Quizá tengas razón», dijo, «aunque habría preferido una forma menos dolorosa de resolver nuestros problemas». «Yo también», sonrió Austin, «pero a veces necesitamos una buena patada para empezar a cambiar». Condujeron hasta la plataforma de observación sobre el lago y se detuvieron. La vista era asombrosa. Agua azul rodeada de colinas verdes, cielo azul despejado. Regan apagó el motor y se recostó en el asiento, saboreando el momento. «¿Cómo está tu madre?», preguntó mirando el lago. «Hace tiempo que no hablas de ella». «Muy bien», respondió Austin.
Se compró un coche de segunda mano con el dinero del seguro. Se ha apuntado al club de jardinería. Parece haber encontrado un nuevo objeto para su energía. Eso está bien, asintió Regan. Me alegro por ella. Y era cierto, no sentía odio por Edith, solo el deseo de mantenerse alejada de ella. ¿Y cómo estás tú?, preguntó Austin, volviéndose hacia ella. ¿Feliz?, se preguntó Regan. La felicidad era un concepto tan complicado. Pero ahora, en este momento, con el hombre al que amaba a pesar de todas las dificultades, con el que atravesó la crisis y salió fortalecida, con el coche que simbolizaba su independencia y sus logros, sí, sonríe. Estoy contenta. Austin le cogió la mano y le besó los dedos. Te quiero, dijo, y te prometo que no volveré a traicionar tu confianza. Y yo prometo no callarme si algo me preocupa, replicó Regan. Se acabaron las investigaciones secretas y las revelaciones dramáticas. Se rieron, y la tensión de los últimos meses por fin los liberó. Había un camino por delante, no solo por las pintorescas zonas que rodeaban el lago, sino por la vida que habían decidido emprender juntos, más fuertes y más sabios que antes. Regan arrancó el motor y se puso en marcha. El todoterreno se desplazó suavemente por la sinuosa carretera, mientras el lago, testigo de su reconciliación y de sus nuevas promesas, se desvanecía en el retrovisor. El coche que antes había sido la manzana de la discordia los llevaba ahora hacia un futuro en el que ellos, no Edith ni nadie más, determinarían su propio destino.